Bienvenidos a Construyendo mi legado, el podcast donde líderes y emprendedores comparten su éxito y empoderamiento. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Trafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JBG Electric, Leader Explorer Learning Center, Armida Peña, Hub Creativo Mostaza y Grupo Creativo. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Construyendo mi legado. Este es un podcast en el que invitamos personas como emprendedores y empresarios que están dejando huella con lo que hacen en su día a día. Hoy tenemos la oportunidad de grabar desde una hermosa ciudad en Bogotá, Colombia. Como AAA Plaza estamos invitados aquí a las instalaciones de Grupo Creativo para llevar a cabo este podcast. Y hoy tenemos un invitado súper especial, mi hermano Alejandro Hernández. Hermano, qué placer estar hoy aquí contigo llevando a cabo este podcast. Hola Juan, muy buenas tardes, saludos para todos. Feliz de que estés en Colombia después de 10 años de encontrarnos y bueno, gracias por la invitación. Qué bueno, hermano. Entonces vamos a aprovechar estos minutos para compartir con nuestra audiencia muchas cosas, muchas experiencias que, como es la esencia de este podcast, han llevado a que trabajemos en construir nuestro legado. Y hoy como invitado queremos conocer esa vida de Alejandro, toda esa trayectoria que ha llevado a convertirlo en un gran empresario y que efectivamente está construyendo un legado. Alejo, empecemos hablando, ¿quién es Alejandro Hernández? Bueno, Alejandro Hernández es ya un hombre de 49 años, con una infancia muy feliz junto a sus hermanos, a su hermano y a su hermana. Pasaba por muchísimas cosas bonitas, dificultades, pero también cosas muy chéveres. Con unos padres ejemplares, que yo creo que ese es el principio fundamental de toda persona que se proyecta en la vida. Mis padres llenos de también dificultades, tanto económicas como de pronto educativas, pero siempre con un espíritu de salir adelante. Y es bonito empezar a recordar como esa esencia primero del papá, creo que el papá es la cabeza del hogar, ese papá especial que siempre fue un hombre muy disciplinado. Yo no sé, Juancho, si recuerda, mi papá se levantaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y siempre estaba llegando a la casa a 5:30 y bueno, cuando él llegaba a casa con un silbido, todos a la mesa súper quietos porque él le infundó muchísima disciplina, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los primeros parámetros que necesita una persona que tiene como unas bases de empresario, de emprendedor. Y también recuerdo mucho esa formación de mamá, que una mujer emprendedora que siempre estuvo en la casa, pero que siempre tuvo ese espíritu de empresaria, ¿no? Entonces, si recordamos, pues hizo muchísimas cosas por nosotros. Todo ese emprendimiento, toda esa intención de hacer dinero extra, lo hacía únicamente por los hijos, ¿no? Recordamos que en nuestro caso era por la ropa de Navidad o por los útiles del colegio, porque no era suficiente con algo. Entonces, hacía sus esfuerzos de vender ropa, vendía pólvora, vendió bicicletas. Bueno, yo recuerdo muchos Sacos de lana. Sacos de lana. Sí, Y que muchas veces verla frustrada porque era muy buena o es muy buena comercial porque todavía recomienda todo y se vende mucho, pero en ese momento nuestra cultura hacía que las personas no le pagaran, ¿no? Entonces como que ahí aprendimos que, hey, espere, pilas con el crédito, porque eso desencadenó muchísimas cosas a futuro, claro. Pero en su momento digamos que la base o el recuerdo que tenemos de ella siempre fue como, vamos a echar para adelante. Ok, Alejo, excelente. Cómo vemos ese pasado que tenemos como seres humanos empieza a marcar las bases de lo que vamos a hacer en el futuro. Y muy interesante, hermano, esto que traemos hoy para presentarle a esta audiencia, porque muchas veces desconocemos nuestras raíces, ese proceso en la niñez, la interacción con las personas con las que nacemos, crecemos, tienen una incidencia muy fuerte en lo que hacemos. Sí, totalmente. Entonces, Alejo, cuéntenos un poquito cómo empezaron esos primeros pasos como emprendedor. ¿Qué fue lo que usted empezó a hacer? ¿Cómo marcó usted un inicio en ese mundo del emprendimiento? Bueno, yo siempre, o más bien siempre no, ahora, como pasado ya tanto tiempo, he comprendido que Dios le va mandando a uno pistas en la vida. Y recuerdo mucho que desde el colegio, en medio de las frustraciones, del bullying, siempre también hay personas que le dicen, hey, usted es talentoso para tal cosa.
En mi caso, como que era talentoso para el tema de comunicación, de divulgar, era muy bueno para matemáticas, pero como que yo era muy dejado con las materias, siempre terminaba habilitando 3 o 4 materias, pero nunca perdí ningún año y bueno, eso fue como chévere. Pero no era una persona como Juan que eso se comía a cantidad de libros, sino era una persona muy, muy básica, pero como que tenía muchos talentos, pero siempre pesó más el no va a poder o usted no es bueno para esto. Desafortunadamente en esta cultura nuestra, el bullying, que hoy lo llaman bullying, pero en nuestra época siempre existió como, o sea, nos echamos vainados, nos molestamos entre compañeros. Eso hizo parte de esa formación. Siempre recuerdo mis compañeros, venimos de familias muy humildes, muy trabajadoras, compañeros que empezaron vendiendo bombones, otro vendía paquetes. En mi caso, mi primer trabajo fue de bodeguero y empecé a repartir volantes en Corabastos. Y era bastante teso porque llegaban allá los compañeros del colegio, vivíamos cerca de Corabastos, llegaban los compañeros del colegio y bueno, vamos a comprar con la familia. Y lo veían a uno repartiendo volantes y la gente, uy, este man, ¿cómo así que reparte volantes? Había otro compañero que ayudaba a hacer cotero en Abastos y también se le burlaban. Pero eso hizo parte de la formación de empezar a romper el hielo y el hecho de repartir un volante. Yo hoy en día le digo a la gente, yo que también en nuestra empresa comercializamos volantes, yo le digo a la gente, yo admiro a la persona que reparte un volante en la calle porque la mayoría, yo digo que de 10, 3 lo reciben o 4 lo reciben. El resto es rechazo absoluto. Entonces, creo que es una buena manera, una buena herramienta de empezar a romper el hielo comercialmente. Digamos que siempre en mi etapa de colegio, cuando me tocaba hablar o cuando me tocaba orar, siempre me paraba frente a un auditorio y yo empezaba a sudar o empezaba a titubear. Y ese tipo de cosas me dieron como la formación para poder romper el hielo. Pero si era el creador de la emisora del colegio. Pero que ya digamos que empiezan a aparecer las pistas, ¿no? Entonces que me gusta la música, que me gusta este tipo de cosas. Me soltaron un micrófono y creo que fue el peor error que cometieron en la vida porque los micrófonos me encantaron, me encantó siempre el tema de la comunicación. Fue el lanzamiento al estrellato, más bien. Sí. Que aquí, digamos, para compartirle a la audiencia un poco, eso generó en mí muchísima presión social porque todos en el colegio decían, su hermano es el director de la emisora. Y yo como que, ¿dónde estaba? Yo, no, pues yo en el salón de clase. No, leyendo porque se la pasaba leyendo todo el tiempo. Me generaba mucha presión esa dinámica que generaba un liderazgo en la escuela. Y Alejo, ¿cómo empezó ya el mundo del emprendimiento más adelante? Ya después, digamos que tuve la oportunidad de ir al ejército. También fue una formación muy fuerte de disciplinas. Empecé a ver que la clave de cualquier cosa que uno haga en la vida tiene que ver con la disciplina. Siempre estar enfocado, siempre tener como las metas claras, como todo un panorama especialmente marcado. Eso me sirvió mucho. Mi primera experiencia fue trabajando en una tiendita. Yo empecé a hacer como la parte de mercadeo. No era mayor de edad, me recibieron como por ayudar y yo, bueno, buenísimo, quise aprender. Y ya después, el sueño de todo padre es ver a un hijo trabajar en un banco. Y ese era el sueño de nuestros papás. O sea, usted tiene que trabajar en un banco porque pensaban que toda la plata del banco era nuestra. Allá es donde está el dinero. Sí. Creo que esa era como algo equivocado en nuestra cultura. Y como que los bancos dan estabilidad, no sé qué. Y pasé mi primera hoja de vida al banco y me rechazaron. Entonces como que, ok, eso no es lo mío. Y ya afortunadamente me pude meter en el tema de mercadeo. En el tema de mercadeo empiezo a ver, a conocer un medio muy bonito. Es que el mercadeo lo enseña a ser uno comercial, lo enseña, el mercadeo muestra todas las dinámicas empresariales que vemos hoy en día. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de trabajar con una gran compañía, una multinacional muy grande que fue Nestlé, y yo hacía desde la parte de marketing, de mercadeo, surtiendo en los supermercados, mercaderista, luego pasé a la parte comercial, pero era increíble ver todas las estrategias publicitarias que utilizaban. Y también tuve la oportunidad de hacer cositas allá de animación, de eventos, todo ese tipo de cosas como que también se fueron fusionando. O sea, cada pista de las que les he hablado, como que empezaron a verse reflejada ahí en Nestlé. Ok, Alejo, y ahora que habla de esa gran experiencia y en la línea de nuestro podcast de Construyendo mi Legado, yo siempre he dicho a donde voy que mi hermano es como mi mentor. No es como, es mi mentor.
Y siempre Alejo ha sido un mentor mío haciendo una retrospectiva. Siempre que he tenido que tomar decisiones asociadas a los negocios, siempre le he llamado a mi hermano. Y eso ha sido desde Nestlé, por ejemplo. En esa dinámica recuerdo que también siempre me invitaba a ser parte de proyectos y siempre estaba impulsándome a vincularme a esas iniciativas. Yo terminé de golpe siendo como un freelance de Nestlé gracias a que Alejo me vinculaba a esas iniciativas. Sí, digamos que siempre, y creo que eso viene desde casa, siempre como que tenemos que salir adelante, tenemos que hacer algo, tenemos que conseguir el dinero, era como la iniciativa en ese momento, pero, pero ya cuando uno empieza a trabajar, como que hay la estabilidad de la empresa, tiene uno la oportunidad de encontrar oportunidades. Y eso fue lo que empezó a ocurrir. Digamos, mi primera gran oportunidad fue empezando a hacer como en los supermercados hacían actividades promocionales y necesitaban a alguien que hiciera los pendones, que hiciera como el anuncio, hey, hay promoción de galletas 2x1, ahí vamos a rifar un mercado. Y ya como que nosotros dijimos, hey, nosotros podemos hacer eso. Y yo fue cuando ya vinculé a Juan para hacer el proyecto. Fue como la primera experiencia de hacer publicidad. En esa época se hacía manualmente, entonces no es como hoy en día que existe la maquinaria y ya sale todo listo. En esa época era un trabajo mucho más manual y empezamos a desarrollar eso. Ya luego, digamos que siempre como que uno es con la iniciativa de quiero montar un negocio, pero hay algo y hay un factor fundamental que bloquea a todo el mundo y es el miedo. Entonces todo el mundo empieza, ok, quiero montar un negocio. Listo, pero dejemos ese punto del miedo más adelante y vamos a contar un poquito cómo fue esa transición entre ser un empleado allá a emprender algo propio. ¿Cómo fue ese salto? No, el primer emprendimiento fue siendo empleado porque me sentía con la seguridad. Ok. Tengo un trabajo, pero quiero tener un negocio alterno. Y siempre esa es una gran recomendación, como que no coloque los huevos en una sola canasta, como decimos aquí en Colombia, sino vamos a tener algo alterno. Entonces el primer arriesgonazo que tuve fue una licorera. Sí, pues. Y esa licorera se esfumó en 6 meses, un año, no sé, fue pérdida. Entonces para nosotros fue un poco frustrante porque ¿dónde está la mercancía? ¿Dónde está la plata? Entonces como que bueno, pero eso fue una buena experiencia porque se perdió, pero se aprendió, ¿cierto? La siguiente experiencia que tuvimos así grande fue ya montar como una especie de restaurante, como tipo bar, y digamos que era un poco fuerte porque yo trabajaba con Nestlé, entonces yo me iba con mi maletincito de ventas y terminaba llevando todo el mercado para el restaurante a mediodía con los 2 paquetes, era muy chistoso, pero también fue una experiencia que formó, primero porque definitivamente los negocios en los que se comercializa licor, ese tipo de cosas, son negocios de mucho cuidado, porque se convierten, y además en esa edad que lo hicimos, pues fue una edad donde estábamos mentalmente no tan estructurados, entonces como que hubo mucho desorden y muchos amigos y la gente se fue debiendo plata, entonces, pero hizo parte también de la formación de empezar a soñar con tener empresa o tener negocio. Pero digamos que de cierta manera había una estabilidad financiera porque había un trabajo fijo. Entonces como que no dolió tanto. Bueno, se perdió ese, no importa. Se perdió otro, no importa. La frustración de que no funcionó. Tal vez ese es el aprendizaje más grande. Ya digamos que el gran paso, el primer gran paso que se dio fue cuando ya la empresa dice, ok, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Creo que ahí ya como que, espere, ¿qué voy a hacer? Ok. ¿Sí? Entonces esa parte hizo que nosotros como que ya pensáramos mejor las cosas, empezáramos a estructurar un proyecto mucho más, con unas bases más sólidas. Entonces creamos con las experiencias que teníamos de trabajar con alimentos, ese tipo de cosas, empezamos a desarrollar una marca que se llamó Momentos de Café. Y Momentos de Café, ya sin trabajo, ya sin empleo, pues obviamente primero hicimos el curso, digo yo el curso, porque se invirtió muchísima plata, que hoy en día digo, yo no hubiera invertido toda esa plata. Pero pues como uno no conocía bien de lo que se estaba tratando, pues uno se la apostó todo. Vendimos el carro, la liquidación, o sea, todo lo que teníamos y se invirtió demasiada plata. Entonces, ese fue el primer como aprendizaje. El segundo, creo que fue la constancia, o sea, se trabajaba muy duro
desde las 7, 8 de la mañana hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Y eso hizo que nosotros, digamos, empezáramos a ver frutos del negocio, pero éramos esclavizados porque no había quien hiciera los turnos. Entonces fue un sacrificio grande. Son partes del inicio, ¿no? Sí, sí. Estar ahí metido en la operación completamente. ¿Y cómo fue la trayectoria así a grosso modo para llegar a donde está hoy Alejandro con Grupo Creativo? Bueno, digamos que a nivel de negocio, los cafés crecieron, los cafés nos dieron la perspectiva de que definitivamente no hay que arraigarse en un solo lugar, sino que hay que mirar varias alternativas, como le decía, no todos los huevos en una sola canasta. Aparte de varias alternativas de negocio, también hay que hacer varias diferentes líneas de negocio. Recuerdo mucho que estando allá en Momentos de Café, cerca de una universidad, nos montaron la competencia. Okay. O sea, como un reto, apareció ese reto de cómo voy a mediar la competencia. Y cuéntenos un poco. Pero ahí yo ya entré en shock. O sea, yo ya entré en miedo y dije, me quebraron. Me quebraron porque la idea de nosotros era una idea muy original. Era un café que manejaba música, manejaba rock, manejaba café, manejaba fútbol. Era un concepto muy bonito, muy ochentero. Cerca a la universidad. Sí, entonces decíamos, no, pues el mercado está ganado. Y todo el mundo era feliz. Pero cuando nos montan otro café, 2 pisos, una vaina increíble, yo dije, nos quebraron. Entonces como que tuve unos días de shock, pero como que ahí mismo, como que Dios, tranquilo, lo que tiene que hacer es soltar. Entonces ya dejé de ser el que estaba al turno de las 24 horas, sino solté y ya con mi esposa, bueno, vamos a montar otro café al pie de otra universidad. Y eso fue lo que nos dio la visión de crecer. Entonces creo que la clave está en no llenarse de temor, en saber el producto que uno tiene, y empezamos a montar el otro café. Luego vino el tercer café y fue Momentos de Café, digamos, fue importante. Cumplió su ciclo, creemos, se lograron vender, la gente que se quedó con ellos muy contentos, pero después vino la pandemia y a ellos ya digamos que el negocio no les fue tan bueno porque ya pues la pandemia cerró casi todo. Pero esa fue la primera experiencia, fue una buena experiencia. Digamos que se aprende de los malos manejos porque definitivamente también hubo cositas que no estuvieron bien administrativamente, pero fue una muy buena experiencia. Sí, sí. Bueno, creo que siempre va a ser una experiencia de estar aprendiendo constantemente a mover un negocio, ¿verdad? Todo el tiempo. Y Alejo, cuéntanos un poquito, después de ver ese balance de la infancia, la experiencia, todo lo que hasta ahora hemos escuchado, ¿cuál es como esa clave del éxito en los negocios que ha emprendido Alejandro Hernández? Contarle a nuestra audiencia cuál es esa esencia que ha llevado a que Alejandro sea hoy en día un hombre exitoso, que sea mentor, no solo mío, sé que mentorea a muchas personas, tiene un corazón muy grande para ayudar a muchas personas para salir adelante. Bueno, yo creo que la clave está en la disciplina, que hace parte de nuestra esencia. Siempre vemos la disciplina como algo, la disciplina duele, ¿sabes? La disciplina es dolorosa. A veces cuando una persona nos disciplina le tenemos rabia, cuando un jefe nos disciplina le decimos, lo menospreciamos, pero la disciplina forma y eso nos hizo bastante grandes. La disciplina, la constancia, yo creo que no rendirse, a pesar de que uno no ve la luz, como que no importa, sigamos adelante. Y yo sí siento que los frutos se vieron cuando hubo constancia. Como que al final la gente decía, ¿usted cómo logró sacar este negocio adelante? Recuerdo mucho, por ejemplo, el Café La Javeriana, la gente me decía, ¿usted cómo hizo, si duró un año este negocio vacío, cómo hacía para el arriendo? ¿Cómo hizo para crecer? Mira cómo está lleno esto. Digamos que los partidos de la Selección Colombia eran millones de personas ahí. Entonces, pero fue pura constancia. Creo que la clave ha sido la disciplina, la constancia, tener buenas relaciones comerciales, creo que es un tema fundamental. Y pueden ir tomando nota porque son claves excelentes para todos los emprendedores y empresarios que hoy nos están escuchando en este podcast. Adelante. Entonces, tener buenas relaciones comerciales creo que es fundamental, conocer el producto que estamos trabajando. Digamos que ya cuando estábamos terminando el ciclo de Momentos de Café, aparece Grupo Creativo como una idea de audio y de piezas impresas. Yo no soy diseñador gráfico, pero siempre el tema de la imagen me gustó mucho cuando lo hacía con Nestlé. Y empezamos a desarrollar a vender cosas de imagen. De hecho, yo vendía sin conocer.
sea, a mí alguien me decía, venga, me pueden hacer este negocio, quiero colocar acá un aviso, acá un vinilo, acá quiero colocar tal cosa, unas tarjetas. Yo sin conocer el producto empecé a venderlo. Y creo que eso hizo que se abrieran puertas, porque definitivamente las relaciones comerciales abren puertas. Importante en una relación comercial es honrar la palabra. Creo que es uno de los factores fundamentales. O sea, si tú ofreces algo, tienes que cumplir con eso que ofreciste, a pesar de que pierdas. Yo creo que a veces me pasó, perdía, yo decía, yo no calculé bien esto, como no sabía el negocio, pero esos clientes después se vuelven clientes recompra y seguramente vas a recuperar lo que hiciste mal. Excelente. Importante conocer el negocio. Creo que nosotros pues también ha sido un ensayo y error, ¿no? Ujú. Entonces no puedo decir ahora, bueno, es que yo me las sabía todas. No, tuve muchos errores. Esto es un proceso de formación. Cuando tú vendes sin saber cómo se hace la producción, pues definitivamente estás como vendiendo a la ciega. Pero cuando tomamos la decisión de empezar a hacer la producción, de que llegó la persona encargada de hacer la parte de diseño gráfico, un profesional en diseño que tenemos en el equipo, cuando ya llegó otra persona encargada como de hacer la producción, cuando empezamos a conocer las herramientas, los programas de diseño, cuando empezamos a encontrar clientes que le dieron un valor agregado a nuestra empresa, yo dije, ok, esto ya es otra historia. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron, usted, su empresa, no es Alejandro Hernández. ¿Cómo se llama su empresa? Entonces, venga los papeles. Entonces ya empezamos a hacer mucho más formal la empresa y eso nos abrió muchísimas puertas. Claro. Duele, porque digamos ya es una empresa que tiene que pagar impuestos, tiene que pagar nóminas, tiene que pagar una renta, tiene que comprar máquinas, pero el tema de la producción nos hizo tener otra visión del negocio donde dependemos de nosotros para saber cuál es el producto final. Claro, creo que con esto que Alejo hoy nos comparte en el episodio del día de hoy podemos ver esa diferenciación que existe entre el concepto de ser emprendedor y empresario, ¿verdad? ¿Verdad, Alejo? Sí, el emprendedor es la persona que tiene el espíritu de hacer algo diferente, el espíritu de, ay, yo quiero hacer esto, qué chévere. Ese es el emprendedor. Y a veces muchas personas se quedan ahí, como, creo que esta sociedad, de cierta manera, es una palabra bonita, emprendedor, porque tiene un espíritu de salir adelante. Pero a veces el emprendedor se queda ahí y no avanza. y no avanza y es miedo. Es miedo porque el emprendedor dice, no, yo no voy a sacar papeles, no, yo no voy a formalizar la empresa. Ese es uno de los retos más grandes que vive una persona que quiere emprender, ¿no? Sí, Pero el miedo es un reto, wow. Sí. Y ya el empresario, ya la persona que toma la decisión de arriesgarse y decir, voy a tocar puertas. De hecho, una de las herramientas que más me formó a mí es haber hecho TAT en Nestlé, que era visitar tienda por tienda, droguería por droguería, vendiendo una chocolatina, vendiendo un caldito Maggi, vendiendo un café. O sea, esa creo que fue una de las herramientas de más formación porque me dio la visión de conocer varios canales de negocio. Entonces yo conozco desde una tienda hasta una gran cadena. Hoy en día, bueno, aquí en Colombia el Éxito, Metro, Carrefour en esa época, me imagino que allá donde ustedes es Walmart, no sé. Sí, bueno. Pero eso me dio como la visión de darme cuenta que hay muchos canales de negocio y que en todas las categorías o en todo tipo de negocio, llámese ropa, llámese cosméticos, llámese servicios, para todos hay un cliente, para todos hay una necesidad. Lo importante es tocar las puertas. Competencia siempre va a haber. Y de hecho, hay competencia que o más económica o más costosa que uno, pero el cliente siempre va a tomar la decisión por una buena asesoría. Okay. Yo creo que esa es la clave, conocer el producto que uno tiene. Ok, Alejo, me gustaría que retomáramos un poco la esencia de Alejandro Hernández. Y ahí hay algo que yo siempre he admirado de Alejandro Hernández y es esa capacidad de visionar proyectos, empresas, y es como ver las oportunidades. Eso es algo que siempre he admirado y siempre que yo he tenido como alguna idea, siempre he acudido a Alejandro Hernández. Mira, esta idea y la manera en que se logra visionar eso es una habilidad que muchos quisiéramos tener. Me gustaría, Alejo, que hoy desde esa esencia compartiéramos con nuestra audiencia cómo poder tener esa actitud de ser visionario. O sea, esa actitud de ser visionario como lo desarrolla Alejandro Hernández. Bueno, primero, colocar en el primer lugar de todas nuestras decisiones a Dios,
Creo que eso me ha dado como una visión diferente, creo que eso ha sido fundamental. Segundo, definitivamente es poder soñar con alegría. Digamos que a veces hay personas que en algún momento nos pasó a todos, que decíamos, no, pues yo solamente estoy soñando y ya. Pero es tomar la decisión de despertar de ese sueño y hacerlo realidad. Creo que eso es algo fundamental para empezar a visionar cosas. No tenerle temor a nada. Yo hoy en día veo, por ejemplo, empresas que yo decía en algún momento, oiga, qué chévere hacer publicidad por medio de una pantalla digital, pero pues eso nunca va a pasar. Y hoy en día yo digo, wow, qué día un amigo me mostraba, por ejemplo, que ahora usan en unas cámaras de Mac, que son como unos lentes donde la gente interactúa. Yo decía, algún día se podrá hacer eso y ya lo hicieron. Entonces, definitivamente, todas las ideas que uno tiene pueden ser realidad. Lo que pasa es que hay que gestionarlas. Claro. Uno de esos dos, no contaminarse, no llenarse de temores. Creo que ese es uno de los pasos fundamentales para poder ser un empresario, para soñar, para construir, o sea, dar el paso. Yo creo que eso es un factor fundamental. Ok, perfecto, Alejo. Qué bueno porque acá estamos viendo varios conceptos importantes en este episodio, como la disciplina, el afrontar las situaciones con valentía y no dejarnos vencer por el temor que a veces nos frenan para poder salir adelante. Alejo, ¿qué le recomendaría a alguien que hoy está pensando en emprender, pero como que no ha dado ese paso aún? Que está como con esa actitud de emprendedor, pero como que tal vez cuando escuche este podcast va a decir, voy a empezar hoy. ¿Qué le recomendaría a alguien que esté en ese estado de su vida? Primero, que evalúe sus comportamientos, que haga un diagnóstico de su vida. Yo creo que eso es algo fundamental, lo que le decía ahorita. Yo hoy en día, pues digamos que han pasado unos años, no voy a decir cuántos, pero ya somos personas adultas y hemos tenido la oportunidad de evaluar todo lo que nos ha pasado y como que todo obra para bien. O sea, todo lo malo o lo bueno que nos pasó obra para bien porque nos hizo parte de nuestra formación. Yo creo que hay que recoger esas pistas. Yo creo que si hay que recoger esas pistas, evaluar y decir, hey, todo esto que me ha pasado lo voy a utilizar para hacer esto. Porque esto malo que me pasó va a hacer que yo tenga propósito con esto. Porque esto bueno que me pasó va a hacer que yo tenga propósito con esto. Creo que eso es algo fundamental. Y otro factor importante es, yo siempre le digo a la gente, todo lo que haga, hágalo con todo el amor del mundo. Porque cuando uno es empleado, sea el mejor empleado. Cuando uno es líder, sea el mejor líder. Con la tarea que le pongan, yo recuerdo mucho un jefe que me decía, ¿usted trabaja por plata? Y eso es una pregunta confrontante, porque no, la gran mayoría va a decir, pues sí, yo trabajo por plata. Pero él nos hacía responder que no. Uno trabaja por pasión. La plata y las demás cosas llegan por añadidura. Entonces creo que la clave está en eso, en hacer las cosas con gusto, en hacer las cosas con amor, desde ser empleado, porque siento que eso da la formación y da el carácter y da la tenacidad para cuando seas independiente, voy a decir, ok, yo voy a meterle la ficha a mi negocio. Importante, y eso lo aprendí haciendo parte alguna vez, no soy muy amigo de los multinivel, pero alguna vez me invitaron a un multinivel, creo que fue el único en el que estuve, porque me invitaron a muchos, pero como que no quise dar el paso. No sé si valga la cuña, bueno, se llamaba Amway, y me regalaron unos cassettes que yo cargaba en el carro, y esos cassettes eran una lavada de cerebro muy tenaz, pero todo lo que yo recuerdo y era muy bacano decía, si usted va a iniciar un proyecto, por lo menos dedíquele 1 hora al día. Y yo decía, pero ¿cómo así? Entonces ya después entendí, cuando empezamos a desarrollar el grupo creativo Líderes, recuerdo que con mi esposa nos sentábamos y dedicábamos 1 hora al día. ¿Cómo? Visionando, desarrollando logo, proyectando posibles clientes. O sea, empezamos a hacer como un barrido de todas las oportunidades que teníamos y esa hora se volvió una bola de nieve. O sea, hoy en día ya no es 1 hora, hoy en día ya son no sé cuántas horas al día, no solamente somos nosotros, hay muchas personas detrás de nosotros, esto se volvió una bola de nieve y el negocio ha venido teniendo una visión diferente, ha crecido. Entonces, pero la clave sí es tener esa disciplina, donde yo hubiera hecho esa hora al día durante solamente 1 vez a la semana, no hubiera tenido fruto. Esa hora al día después, al otro mes se volvieron 2 horas, 3 horas al día, 4 horas al día, hasta que ya hoy es nuestra oportunidad de negocio y estamos mirando porque queremos emprender, porque hasta ahora va a ser como la base, otros nuevos proyectos, otras nuevas oportunidades de negocio, de pronto diferente a lo que hacemos o enfocado a lo que hacemos. Estamos
Estamos mirando. Sí. Wow. De verdad, Alejo, que esa disciplina ahora yo la admiro mucho después de un tiempo de mi ausencia acá. Ahora que vengo de visita, yo estoy muy sorprendido de ver toda la evolución que ha tenido Grupo Creativo. En realidad veo un avance grandísimo y en medio de esta grabación empiezo a entender ahora qué importante es la disciplina, porque es ahora que después fueron 2 y 3, está llevando a que haya un desarrollo empresarial muy interesante, que disfruto, estoy acá supremamente dichoso de estar conviviendo con este ambiente empresarial que se está desarrollando. Sí, no, ha sido una oportunidad muy bonita. Y eso que decías de poder ver esto y después de 10 años, yo también estaba como muy expectante que Juan llegara porque yo no quería que Juan viera ese pequeño local o ese pequeño lugar, sino yo quiero que él vea esto cómo ha evolucionado y ha crecido. Y esto ha sido gracias a que, gracias a Dios, hemos estado también rodeados de buenas personas, de un buen equipo de trabajo, de un buen equipo de mentoría. Digamos que eso ha sido fundamental. Hay muchas personas que se han acercado o que nos han llegado a nuestra vida, que nos han mentoreado, siempre escuchar el buen consejo. Uno tiene todo el ánimo, toda la fuerza, todas las ganas, pero también a veces necesita aterrizar esas ideas, que hay personas que lo aconsejen y le digan, venga, las finanzas se manejan así, la estrategia puede ser esta, el camino es este. No dejan que el orgullo, que la soberbia, hay muchos factores que cuando uno es empresario lo pueden atacar. Pero yo ya pasé por eso cuando fui empleado. Cuando fui empleado fui jefe, pero era un jefe de 22 años. Entonces, un muchacho de 22 años siendo jefe se estrella y yo me estrellé. Entonces, como que tuve esa oportunidad de estrellarme, que fue algo malo en ese momento, pero hoy como que me dice, hey, hay que respetar a las personas. Hay que escuchar a los que saben más que tú. O sea, creo que todo ese tipo de enseñanzas te enseñan a llevar la empresa por el camino correcto. Excelente, Alejo. Y ya entrando como en la fase de cierre de nuestro episodio el día de hoy, hablemos un poquito del legado, la construcción de un legado. ¿Cómo ve Alejo que durante todos estos años, todas estas experiencias que hoy estamos escuchando, se ha venido construyendo un legado? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿O cómo ha sido ese proceso? Bueno, uno siempre cuando habla de legado piensa en familia, uno piensa en hijos, pero yo siento que hoy en día el legado puede trascender eso. Digamos que uno sí en esencia, en el grupo creativo, la idea es que Camila, que Juan Diego, que son nuestros hijos, puedan llevar más adelante las riendas de esta empresa. Pero también siento que el legado es para Freddy, que es nuestro diseñador, el legado es para Pablo, el legado es para la gente que trabaja externa, el legado es para la gente que ha trabajado con nosotros, el legado es para la gente que nos escucha. O sea, ese es el legado. Juan, que siempre fue una persona que yo la veía siempre trabajando como académicamente, como solo leyendo. Yo decía, pues tal vez no le gusta el tema empresarial, pero también tomó parte de ese legado. Y creo que ese legado no es mío, creo que ese legado viene de nuestros padres. O sea, yo me pongo a mirar y digo, mi mamá tuvo mucho que ver en esto. Sí. Pero digamos que hablando de ese legado, Alejo, le voy a dar un ejemplo particular y fue la concepción del crédito, que nuestros padres nos llevaron a nosotros a pensar que los créditos eran malos. Y en nuestro contexto colombiano, para comprar un carro hay que ahorrar mucho dinero y muchos años. Y nuestro padre nos metió en la cabeza la idea, está bien que estudie, que trabaje, pero ahorre y compres el carro. O sea, no haga créditos. Cuando ahorre se compra un carro. Y yo empecé a crecer con esa mentalidad y yo ya me estaba proyectando que a 5 años iba a comprar un carro ya cuando me gradué de la universidad y empecé a trabajar porque era más o menos el tiempo que me daba el ahorro. Pero llegó Alejandro y me dijo, no, hermano, usted ya está listo, mire, usted ya tiene un trabajo bien, usted es profesional, vaya a un banco, haga un crédito y cómprese el carro. Y yo lo miraba y le decía, pero mi papá siempre nos ha dicho que los créditos no son buenos. Pero trabajé en un banco. Y entonces le hice caso y tuve mi carro súper rápido. Eso fue ir, salí del banco y ya tenía el dinero para el carro y me compré un carro. Y yo eso lo recibí en mi corazón con tanta admiración de decir, oye, Alejo, en realidad está contribuyendo a que cambiemos el chip de muchas cosas que no están mal, pero que posiblemente nos empiecen a bloquear. Entonces, construir un legado, eso en mí generó una construcción de un legado, porque ahora yo veo el crédito
con unos ojos diferentes gracias a esa experiencia. Sí, definitivamente el crédito tiene que ser bien usado. El crédito tiene que usarse en bienestar. O sea, de hecho, ahorita con mi esposa tenemos algún proyecto y siempre pensamos, nos metemos en un crédito, pero que ahí mismo empiece a rentar. De hecho, con Juan, que ahora tiene como ideas también, como ideas locas de negocio que me parecen buenísimas, siempre usted también me ha enseñado, eso tiene que estar rentando o si no, digamos, la inversión ahí quieta no funciona. Con la empresa también, digamos, ahora que estamos acá, yo digo, uy, quiero tener tal máquina porque esa máquina nos puede generar mejores ingresos. A mí me gusta la materia humana, o sea, a mí me gusta trabajar con personas. Yo pudiera tener más máquinas seguramente, pero siento que también hay que darle trabajo a más personas. Es chévere trabajar con máquinas siempre y cuando sean operadas por personas. O sea, creo que hay que hacer ahí una diferenciación porque a nivel de negocio, sí, pues uno puede comprar 10 máquinas y que trabajen solas y no tener personal, pero chévere trabajar con personas, trabajar con diseñadores, la creatividad. Creo que esos son valores agregados que son muy, muy chéveres. Ok, bueno, Alejo, para cerrar, nos gustaría que a nuestra audiencia le enviara un mensaje en términos de construir un legado. Es importante, ¿no?, darle una recomendación a la audiencia qué hacer para construir un legado. Bueno, primero que escuchen la voz de Dios, que es fundamental para poder dar un paso de tomar una decisión. Segundo, que no tengan miedo. Creo que cuando están las dos cosas, está Dios y está el miedo, sabes que el miedo queda derrotado. Creo que es fundamental tener y recoger esas pistas. Yo creo que ese es uno de mis mayores comentarios o cosas que digo, es que siempre me identifican, es todo lo que le ha pasado en su vida tiene un porqué. O sea, examínenlo y diga, esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó, recojo y eso me va a generar un potencial grandísimo. O sea, todo pasa por algo y todo pasa por algo para bien. Okay. Creo que ese es el mensaje claro. Alejo, muchísimas gracias por este tiempo, todo lo que hemos aprendido en estos cortos minutos. Y hoy queremos invitarlos a todos los que están hoy escuchando este podcast, que si les ha gustado el contenido, den clic en la campanita, nos sigan, eso nos va a ayudar, nos va a motivar a seguir trayendo invitados como Alejandro Hernández, que están agregando muchísimo valor y nos están contribuyendo en nuestro desarrollo, ya sea como emprendedores o como empresarios. Este fue nuestro podcast de Construyendo mi Legado, hoy desde Bogotá, Colombia, muy contento de estar compartiendo en familia con toda nuestra audiencia. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias por acompañarnos en Construyendo mi Legado. Esperamos que las historias que compartimos te hayan inspirado a crear el tuyo. Suscríbete y síguenos en redes sociales para más inspiración. Sigue construyendo tu legado.